Saludo a los hermanos con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esta posibilidad de poder compartir esta palabra de Dios que vamos a estar leyendo a continuación. Es muy importante que siempre podamos permitir que la palabra de Dios guíe nuestro camino. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella es la que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Vivimos días difíciles, días complicados, días de adversidad. Uno sabe por la palabra de Dios, como dice en el libro de Juan, que el mundo está bajo el maligno. Quiere decir que toda persona que vive de espalda a Dios, inclusive aquellas personas que dicen yo soy honesta, yo soy bueno, yo ayudo, yo hago el bien que puedo, que está en mis posibilidades, no estoy deseándole el mal al prójimo. Esas personas lamentablemente también están bajo la influencia de Satanás y bajo el dominio de él y en la esclavitud del pecado. Muchas veces hay tantos tipos de pecado, muchísimos, innumerables, y uno de los pecados que a muchos los lleva a esa postura de decir yo soy bueno, es precisamente esa justificación de que uno es bueno. Pero la palabra de Dios dice, no hay ni uno bueno, que sea bueno, no hay quien busca a Dios. Todos nos habíamos desviado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros andábamos en nuestros caminos, pero hoy puedo decir yo, como tantos seguidores de Cristo, cuando vino la luz a nuestras vidas, cuando vino Jesús, como cuando el Señor Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo cuando iba a Damasco y le habló. Entonces Pablo se encontraba en tinieblas, se encontraba en oscuridad, se encontraba en ignorancia. Él creía que lo que hacía estaba bien, pero no era así. No estaba bien porque el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me persigues? Y él perseguía literalmente a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los discípulos. Como somos hoy nosotros discípulos, él creía que estaba haciendo lo correcto, pero no estaba bien. Y así hay muchas personas que creen que están en lo correcto, que son buenas y se justifican, pero necesitan venir a la luz verdadera de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. Es por eso, amigo, hermano apartado del camino de Dios, es necesario volver a la senda antigua. Y la senda antigua no es ni nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Como yo quisiera compartir con ustedes ahora en el Evangelio de según San Juan, capítulo número 14. Mientras usted lo busca, sigo comentando que verdaderamente uno a veces cree que es bueno. Dice, yo no hago mal. Pablo creía que estaba haciendo algo bueno delante de los ojos de Dios, pero estaba haciendo algo malo. Porque Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, le dijo. Jesús, a quien tú persigues. Y bueno, el apóstol Pablo ahí tuvo un encuentro con el Señor y a partir de ahí se convirtió al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como espero y esperamos cada uno de los discípulos de Jesucristo que estamos peregrinando, alumbrando como antorchas en el mundo, que muchos en estos tiempos puedan venir a Cristo y aquellos que están lejos de la casa de su Padre vuelvan a reconciliación. Mire, el capítulo número 14, versículo 1 en adelante dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Acá Dios habla, le decía el Señor Jesucristo a sus discípulos, a nosotros, discípulos que estamos peregrinando en este camino glorioso, que muchas veces
nos encontramos en una situación como el apóstol Pedro, que iba caminando por las aguas, y bueno, él sacó la mira del Señor, y ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Así pasa muchas veces, que parece que ya las olas nos van a ahogar, y parece que ya perdemos la esperanza, como dijo el apóstol Pablo, que había perdido toda esperanza de vida. Muchas veces parece que ya estamos acabados, pero el apóstol Pablo decía, derribados pero no destruidos. Dios nos dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y nosotros, amados hermanos, sabemos que Dios nos ha amado de una manera que no podemos comprenderla con la mente humana. Nosotros, hermanos, sabemos que Dios nos amó, que lo dio a Jesucristo allí, como dice en este mismo libro, en el capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Dios nos amó. ¿Y cómo dice la palabra de Dios? El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, seguramente estamos pasando situaciones, estamos orando, y parece que nuestras oraciones no son respondidas, pero déjeme decirle, no se desanime. Recuerde que el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Amén. Entonces, hermanos, sigamos con paciencia, orando, esperando en Dios, que la respuesta está. La palabra de Dios dice que Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que quiere que creamos que Dios ya no nos escucha, que Dios nos ha abandonado, que parece que nuestras oraciones no son escuchadas por Dios, ese es Satanás, es el enemigo de Dios que nos quiere debilitar, porque recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, y Él quiere que nosotros no creamos en Dios, que no le creamos a Dios. Por eso dice, cree en Dios, cree también en mí. Ahí está hablando de la fe, está hablando de la credibilidad. Jesús, cree en Dios, cree también en mí. Recordemos que Él dijo que Él iba a la diestra del Padre y que iba a estar intercediendo por nosotros, y Él enseñó a nosotros, discípulos de Cristo, que todo lo que pidiéramos al Padre, a Dios, en el nombre de Jesucristo, Él lo haría. Son palabras que habló nuestro Maestro, son palabras veraces. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiero decir? Que nosotros le tenemos que orar y pedir a Dios, y que debemos vivir a nuestra vida, a nuestra forma, a nuestra manera, y que Dios igual va a responder a nuestras oraciones. No, déjeme decirle, Dios no es un ídolo, Dios es un Dios vivo, y Él dice también en su palabra, el que invoca el nombre del Señor, apártese de toda iniquidad. O sea, nosotros, mis amados hermanos, que estamos invocando, que estamos orando, debemos apartarnos de toda iniquidad, de toda perversidad, de toda inmoralidad. Amén. Porque la Biblia, la palabra de Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Esto es palabra de Dios y debemos tener siempre presente esto. Porque no es solo pedir. Usted note que en el libro de Gálatas dice, pedid y recibid porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No, Dios no nos va a dar cosas para deleites carnales, de ninguna manera. Aún la Biblia a nosotros nos dice que no proveyamos para los deseos de la carne. Y si Dios nos dice eso, cuanto más Dios no nos va a dar cosas para satisfacer los deseos carnales que van en contra de la voluntad, de la santidad de Dios. Acá no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. Ahora mire lo que dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, o sea, allá en el tercer cielo, allí donde está nuestro Dios, en ese lugar que Jesús acá dice, en la casa de mi Padre, ese lugar donde Dios manda, en ese lugar glorioso, dice, muchas moradas hay. Allí hay moradas, hay muchas, mis amados hermanos, pero Jesús le dice, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, o sea, si no hubiera morada allá, Jesús ya lo hubiera dicho, pero Jesús lo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces mire lo que dice, voy a preparar lugar para vosotros, para ustedes. O sea, mire hermano, qué palabra gloriosa, qué palabra de esperanza Jesús le habló a la iglesia, y qué palabra gloriosa de esperanza también nos habla a nosotros la iglesia de Jesucristo de estos tiempos, que nos encontramos quizá afligidos en diversas clases de pruebas, pasando situaciones complejas en algunos casos, escasez, bueno, o problemas de salud, o hermanos amados, cuántos
¿Cuántas familias cristianas en estos tiempos han perdido a un ser querido, entre comillas? El virus que se está moviendo lo ha llevado a la muerte, pero déjeme decirle que no fue porque el virus quiso aniquilarlo, sino porque Dios tenía en sus planes llevárselo, y por eso el virus actuó de esa manera. Porque nosotros, recordemos, Iglesia de Cristo, que tenemos una promesa, una de las tantas promesas que tenemos de parte de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Digo esto porque sé que pastores han partido, pero así como pastores han partido hermanos de congregaciones y se han ido a la presencia de Dios, el mundo no entiende estas cosas. Sabemos nosotros que somos guardados por Dios, pero si Dios permite que el virus llegue a una vida y que esa vida sea cortada por causa del virus, gloria a Dios. Dios sabe lo que hace. No es porque el virus, sino porque ya era el tiempo, el momento de Dios de llevar a ese ser amado que estaba caminando con el Señor, o en otro caso, alguno que estaba apartado, pero antes de irse pudo reconciliarse con Dios. Entonces, hay lugares gloriosos para nosotros, hermanos. Hay muchas moradas en la casa de nuestro Dios, en la casa de nuestro Padre. Jesús lo dice así, miren: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús decía que Dios era su Padre. ¿Y quién es su Padre? ¿Quién es mi Padre? Y Dios, amén. Dios es su Padre, es mi Padre. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Juan dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que, amados hermanos, ánimo, aliento. No nos desalentemos, no nos desanimemos. Recordemos que es necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos en este mundo para poder llegar al reino bendito de los cielos. Él fue a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere, se fue, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué esperanza! ¡Qué glorioso que es esto, amados hermanos! Saber que vamos a estar donde está nuestro Salvador, donde está nuestro Dios, donde está nuestro Cristo, es en el cielo. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás, incrédulo, le dice: no sabemos a dónde va. ¿Cómo podemos saber el camino? Pero Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, vuelvo a repetir, la senda antigua es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino seguro. Usted, le digo ahora, aquel que está en el mundo perdido, que no conoce a Dios, le ora al Gauchito Gil, algunos le oran a la difunta Correa, a la Virgen de Cabacupé, a la Virgen de Luján, a la Virgen de Lourdes. ¿Cuántos nombres más hay? Esos son obras de manos hechas por los hombres que no tienen aliento, no pueden oír, no pueden hablar, no pueden palpar, no pueden caminar. Semejante a ellos son los que confían en ellos, y aún los que lo hacen, dice la palabra de Dios. Dios tenga misericordia y podamos acercarnos a aquellos que no conocen a Dios, y aún inclusive a aquellos que están apartados del camino de Dios, que puedan acercarse a Dios. Él es el camino, Jesús es el camino. Jesús es el camino a la reconciliación para con Dios. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios, como compartíamos al principio. Cada uno hacíamos lo que mejor nos parecía, pero gracias que Dios nos amó a nosotros, que por eso dio a Jesucristo, y que la palabra que hemos mencionado de San Juan 3:16, que para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice: porque no envió Dios a su Hijo, a Jesús, al mundo para condenar al mundo. No, de ninguna manera. Dios amó al mundo. Pero dice la palabra de Dios: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que necesita reconciliación, reconcíliese. Puede llegar a una iglesia, a un culto, vaya. No pierda el tiempo, la vida pasa muy rápido, los años vuelan. El Señor viene pronto, viene a buscar a su iglesia. Que podamos estar preparados, que podamos estar en el camino verdadero, en la senda antigua, que podamos estar en esta vida gloriosa, porque Jesús es la vida. Amén. Que podamos estar en esta verdad de su santa palabra, siempre con la palabra de Dios. Todo lo que el hombre pueda llegar a decir o añadir, filosofía humana del hombre, bueno, cuántas cosas más, hermano,
no sirven para nada si verdaderamente se deja de lado la palabra de Dios. La palabra es la que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. La palabra es espíritu, la palabra es vida. Alimentémonos, escudriñemos las Escrituras. A nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna, dice la palabra de Dios. Por eso animo a aquellos que están apartados que puedan volver al camino. Alguno que quizá está preso, que lo va a escuchar a esta prédica, como tanta prédica de otros hermanos, ¿cierto? Y bueno, o aquel que está quizá con ganas de quitarse la vida, que se siente que ya no puede más, vuélvase al Señor. Su Padre lo está esperando, Dios lo está esperando con los brazos abiertos, está esperando que usted tome esa sabia decisión como lo hizo el hijo pródigo y dijo, ya sé lo que haré, volveré a la casa de mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Vuélvase al Señor, que Dios le ama, querido hermano, y lo que estamos caminando, sigamos adelante, velando, orando, porque el tiempo es corto, tenemos esperanzas, una esperanza gloriosa, dice la palabra de Dios. Así que, hermano, a no desanimarnos, no desalentarnos por causa de las pruebas, por causa de las situaciones que nos toca pasar en este peregrinar, sino demos gracia en todo, como dice la palabra de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Hermanos queridos, le mando un abrazo fuerte, que Dios los bendiga grandemente y hasta pronto. Maranata, Dios los bendiga.